¿No? Bueno, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a orar un momento y vamos a entrar en la palabra de Dios de hoy. Un mensaje nuevamente que he tenido en mi corazón por muchísimo tiempo, desde hace mucho rato, pero que el Señor no me había permitido eh, compartirlo. Así que espero que el día de hoy podamos compartir esta palabra con sabiduría, con entendimiento, para que ustedes reciban edificación de parte de Dios para sus vidas. Bueno, vamos a orar. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de los mares, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. A ti demos toda gloria y honor, porque tú eres Dios y Rey del universo. Padre mío, vengo delante de tu presencia humilde a pedir perdón por mis fallas, mis pecados, pidiendo que tu sangre me limpie, Señor Jesús, de toda maldad, que quites de mí, Señor, toda oscuridad, toda tiniebla, y que en mí todo sea tu luz, Señor, tu presencia, tu sabiduría y tu entendimiento. Te pedimos, Dios, que hoy nos hables, Señor, al corazón, y que tu palabra, que es fuego que consume, arde en nuestros corazones, Señor, y consuma toda maldad y traiga luz, entendimiento, visión, comprensión. Permítanos entender tu mente, Señor, para nosotros pensar como tú piensas. Ayúdanos, Señor, a que se cumpla esa palabra que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor, para pensar y ver la vida como tú la ves. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que mientras que predico tú traigas gran consuelo sobre tu pueblo. Sana a los enfermos, porque hay muchos enfermos entre nosotros. Y nosotros necesitamos ser sanados por ti, Señor Jesús, que eres el único sanador verdadero. Sánanos, Señor Jesús. Y libéranos de toda presión satánica, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendícenos hoy con tu palabra. Te pido, dame sabiduría, amor, inteligencia y poder para hablar tu palabra como conviene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, ahí está mi hermano Carlitos ya. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, hace 8 días hablamos una palabra que fue de mucha bendición para todos nosotros, que fue, hablamos sobre el espíritu del error o el espíritu del anticristo. Y pudimos ver la diferencia que existe entre el espíritu del error o del anticristo y la persona del anticristo, que son dos cosas diferentes. En el día de hoy les voy a hablar algo que está tremendamente relacionado con el espíritu de error, que es la apostasía. La apostasía, pero no vamos a verlo como una señal del fin de los tiempos, que sería precioso que no sé si de pronto dentro de 8 días Dios me lo permita hablarles, de la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, donde nos hablan de dos señales antes del regreso de Jesús, antes del día del Señor. Me gustaría abordarlo si Dios lo permitiera, dentro de 8 días o después. Y ahí nos hablan de dos señales que están íntimamente relacionados, que son la aparición del anticristo y la apostasía. Ahora, hace 8 días vimos un caso muy específico de cómo opera el espíritu del error mediante un texto en el primer libro de Reyes, capítulo 22, donde Dios trae el espíritu del error a los profetas del rey Acab para inducirlo, para llevarlo hacia el juicio que él había determinado para Acab, porque Acab había sido un muy mal hombre. Ahora, el día de hoy vamos a ver lo que pasó antes. ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Por qué Acab llegó a ser Acab? ¿Qué pasó antes? ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a ver un tema que lo he titulado El pecado de Jeroboam. Jeroboam, que era el rey antecesor a Acab. Le he llamado El pecado de Jeroboam o la apostasía. Son los dos títulos que tiene esta palabra. ¿Para qué? Para que entendamos por qué razón viene un juicio tan grave de parte de Dios como el del espíritu del error o del anticristo. ¿Por qué? Para que Dios desate un juicio tan terrible, tiene que haberse llegado a un colmo de la maldad delante de Dios muy grande para que Dios desate esto. Y hoy vamos a aprender aquí en la palabra de Dios cuál fue este pecado, en qué consistió, qué fue lo que pasó, cómo llegó Israel, el pueblo de Dios, a estar en un estado tan lamentable delante del Señor, para que Él les enviara este juicio que le envió a Acab, ¿vale? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer primero en Isaías capítulo 5, versículo 20. Y si usted va encontrando ahí en su Biblia el texto, váyame diciendo amén,
¿vale? Me va poniendo ahí amén, 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 para que yo vea que usted está ahí conmigo, por favor. Ahora, en Isaías capítulo 5, versículo 20, viene un ay. Los ayes son cosas terribles, o sea, significa para Dios que algo anda muy mal, pero terriblemente mal. Entonces dice la palabra del Señor así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice la Biblia, ay de aquellos que hacen eso. Entonces, este ay es exactamente la esencia de la apostasía. Miren, los hombres muchas veces caemos, los hombres muchas veces se tuercen, los hombres muchas veces fallan, hermanos amados. Pero una cosa es que usted falle, una cosa es que usted caiga, una cosa es que usted se debilitó y falló, y otra cosa muy diferente es que usted tuerza la doctrina de Dios, que usted tuerza lo que es bueno y lo que es malo, que usted lo coja lo bueno y lo malo y lo convierta en un concepto subjetivo, que usted lo acomode a su vida, que usted diga, bueno, yo estoy caído, pero es que la Biblia dice esto, y usted comience a acomodar la Biblia a su estado caído, a su estado torcido. Entonces, por eso el Señor dice, ahí cuando los hombres cambian los conceptos, cuando le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahí cuando los hombres dicen que la luz son tinieblas y las tinieblas son luz. Entonces, hermanos, mire, si usted quiere siempre tener la esperanza de salvación, usted no puede torcer la verdad. Lo que es bueno y lo que es malo. Si usted tiene eso claro y usted cae y usted falla, usted tiene la oportunidad de volver al camino porque usted no ha torcido lo bueno y lo malo. ¿Sí ve? Usted sabe que está caído. Usted sabe que necesita ayuda de Dios y de sus hermanos para levantarse. Pero si usted se cae, si usted se tuerce, si usted falla y para justificar su estado cambia la verdad, cambia la luz, cambia lo que es correcto para usted no sentirse tan mal, entonces usted no tiene ninguna posibilidad de volver al camino, de volver a levantarse, porque usted ha quitado los conceptos correctos. No hay forma de volver al sendero bueno si usted ha borrado toda posibilidad de volver al camino. Amén. Entonces, acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 33. Y hoy vamos a mirar qué fue lo que hizo Jeroboam, un hombre que fue rey de Israel, ¿sí? Y ya les voy a contar un poco más de la historia de él, pero que empezó bien como muchos que hemos visto y terminó súper mal, pero muy mal, porque cambió los conceptos, porque cambió la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, de hecho, al final en Apocalipsis tiene una maldición. El Señor dice, aquel que quite de las palabras que están en el libro de esta profecía, yo voy a quitar su nombre del libro de la vida. Y el que le añada a las palabras de esta profecía, yo le voy a enviar las plagas que están escritas aquí. Entonces, la palabra de Dios ni se le quita ni se le pone. Hay que vivirla como ella está escrita. Hay que creerla como ella está. Porque si la quitamos, si la borramos, si la torcemos, hermanos, es un pecado gravísimo. Yo lo denomino un pecado espiritual. Y hoy vamos a ver cómo el pecado espiritual es mucho más grave, más complicado que el pecado, digamos, que de la carne o el pecado que cualquiera comete, que la gente comete, ¿vale? Y vamos a entender esto en esta noche. Vamos a leer entonces el texto, primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 26 al 33. Ponga mucha atención, por favor, para que podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar aquí. María Paula, por favor, habla. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dios mío. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado,
porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Amén. Bueno, les voy a contar un poco la historia de por qué llega este hombre Jeroboam, quién es Jeroboam, de dónde sale, qué fue lo que pasó. Bueno, miren, el primer rey de Israel fue un hombre llamado Saúl. Fue un hombre que Dios ungió por petición del pueblo. Y fue un hombre que pecó contra Dios, no fue obediente a Dios. Dios lo desechó, Dios lo quitó. Con los años el hombre terminó muriendo. Bueno, le embarró. Pero él nunca instituyó casas de culto. Él no se inventó una religión diferente, una religión diferente de la que ya Dios había establecido. Él no inventó preceptos, parámetros, rituales, ni nada fuera de lo que Dios había dicho. O sea, Saúl tenía un problema y era su orgullo. Su orgullo lo derribó y bueno, falló. Y sí, él pagó por su pecado, murió en su pecado y ya. Pero no fue algo que Dios estuviera recordando continuamente, no. Después de él vino David, un rey conforme al corazón de Dios. No significaba un hombre perfecto. Un hombre conforme al corazón de Dios significa un hombre que hace lo que Dios le pide. Entonces Dios le decía a David, vaya ya y acabe con estos. Él lo hacía. David, quédese aquí. Él lo hacía. Siempre buscaba la dirección de Dios. Sin embargo, David también pecó, ¿verdad? Él cogió, adulteró con Betsabé, hizo un complot para matar al esposo de él, a Urías, de ella. Fue terrible, adulteró, asesinó, y evidentemente Dios le castigó ese pecado. Terrible, hermano, un pecado terrible. Pero Dios se lo castigó, se lo sacó a la luz, lo castigó, él recibió terribles consecuencias por su pecado, pero no es un pecado que usted vea en la Biblia constantemente mencionado. Usted no lo ve continuamente. Mientras tanto, el pecado de Jeroboam, usted lo encontrará como un pecado que ahorita más adelante les voy a poner 13 versículos donde Dios vuelve y repite los pecados de Jeroboam. El pecado de Jeroboam quedó en la memoria y en el corazón de Dios por muchas generaciones lo que este hombre le hizo a él. Porque el pecado espiritual no tiene tanto que ver con los hombres. O sea, David pecó contra los hombres, deshizo aquí y allá, pero no se fue en contra de Dios directamente. Mientras que el pecado espiritual es ese donde la gente, los hombres, van en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido, de la verdad que Dios tiene. Y eso para Dios es terriblemente malo. Pasó David, después de David vino Salomón, tuvo un buen reinado, un reinado lleno de paz, pero también él cometió apostasía, o sea, se apartó del Señor y le hizo un templo a cada dios de cada mujer que él tenía. Muy mal, y allá fue y se puso a adorar, pero no promovió ese culto para los demás israelitas, y por esa razón Dios le dijo, mire, eso que usted ha hecho va a traer consecuencias. Por amor a su padre David, yo no voy a romper el reino en sus días, pero en los días de su hijo que se siente en su trono, en su lugar, yo voy a traer un juicio y voy a dividir el reino. Y voy a dejarle a usted una tribu por amor a su padre David, para que no falte quien se siente en el trono de David. Pero esto se acaba, Salomón. Consecuencias del pecado, ¿sí ven? Todo pecado, hermanos, tiene una consecuencia. Y entre más grave es el pecado, más graves son las consecuencias. Por eso yo le ruego siempre a mis hermanos que piensen antes de actuar, que piensen antes de cometer el pecado. ¿Cuánta consecuencia horrenda puede venir por una mala decisión, por ser impulsivos, por ser intempestivos? Es mucho mejor ser calmados,
parar, decir, uy Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Orar. Mire, cuando uno hace eso, eso lo libra a uno de muchos problemas, de muchos dolores, de muchas aflicciones. Es mejor ser tardo para decidir que ser apresurado. ¿Oyó? Efectivamente, después de Salomón se levantó un hombre llamado Roboam. Y el Señor le levantó como juicio a un hombre llamado Jeroboam. Ahí aparece Jeroboam. Entonces viene un profeta de Dios y coge la capa de Jeroboam y le dice, venga acá su capa, y la parte en 12 trozos. Y le dice, tenga 10 trozos usted y deje 2 aquí. Y le dice, el Señor ha dicho esto, le voy a dar a gobernar 10 tribus de Israel. Y 2 tribus van a quedar para Roboam, el hijo de Salomón, por amor a mi siervo David. O sea, Dios, por guardar el pacto con un hombre muy especial para él, que fue David, por guardar ese pacto, le dejó 2 tribus al hijo de David para cumplir con su pacto. Pero le dijo, le entrego 10. Entonces se cuenta, Jeroboam fue un hombre escogido por Dios para que él reinara sobre 10 tribus de Israel. Volvemos a ver lo que hemos visto en muchas ocasiones, hombres escogidos por Dios, con palabra de Dios, con profecía de Dios, con el agrado de Dios, que comienzan bien y terminan requete mal. Entonces nunca se le olvide el dicho que siempre hemos dicho acá y que decía nuestro pastor, no importa tanto usted cómo comience, importa cómo usted termina. Amén. Cómo terminemos es lo que importa. Así que, ¿qué sucedió? Se suscita toda esta sedición, se suscita todo este cisma, se rompe el reino de Israel, se parte en 2. Entonces quedó el reino del norte y quedó el reino del sur. En el reino del sur, con Jerusalén como capital, quedó los hijos de David, en este caso era Roboam. Y en el reino del norte quedaron las 10 tribus restantes, cuya capital vino a ser Samaria. Entonces, ahorita inclusive le pedí el favor a María Paula que me imprimiera un mapita y todavía les tengo un mapa para que ustedes vean cómo son las cosas, para que ustedes comprendan qué fue lo que pasó. Ahora, está Jeroboam en Samaria. Ya Dios le ha dado el reino. Ya pasó el cisma, ya pasó el problema. Roboam quedó allá, en el otro lado, en Jerusalén. Está Jeroboam en Samaria, y estando en Samaria, ojo con esto, porque vamos a ver cómo nos podemos desviar del camino. ¿Qué es lo que nos puede sacar a nosotros de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos puede sacar a nosotros de la verdad? ¿Qué nos puede llevar a torcer las cosas de Dios? Entonces resulta que a Jeroboam le entró miedo, le dio temor. Entonces anótelo ahí en su libretica de apuntes. El temor te puede sacar del propósito de Dios. El temor te puede llevar a la apostasía. En este caso, ¿qué le pasó a Jeroboam? Pues que tuvo temor de perder el control del reino que Dios le había dado. No confió en Dios. No dijo, pues si Dios me ha dado esta promesa, si Dios me puso por rey, pues Él mismo hará que yo me sostenga en este lugar. Voy a serle fiel al Señor. Así me pase lo que me pase. Así yo veo al principio que las cosas no salen tan bien, pero si Dios me habló y si Dios me llamó, Él me sostendrá. Diga amén. Amén. Porque Él nos sostiene. No, a Roboam le dio miedo. Le dio temor. Dijo, oiga, pero qué tal que como la gente tiene que ir a adorar a Dios en Jerusalén, estando en Jerusalén van a decir, ay, pero no, mejor quedémonos con Roboam. Dijo Jeroboam, ay, no, qué susto. Dios mío, voy a perder el reino. Rápido, tráigame aquí los consejeros. Imagínense, mire, segundo error grave. Tiene miedo, no confía en Dios. Y luego, ¿de qué clase de personas se rodea él para aconsejarse? Ojo con eso. Cuando usted está en la crisis, cuando usted está en el momento de dificultad, cuando usted está en el momento duro, ¿a quién llama usted para aconsejarse? ¿Se rodea de quién? ¿De los varones de Dios? ¿De los que tienen fruto? ¿De los que tienen la experiencia? ¿De los que tienen la unción? ¿De los que tienen Biblia? ¿O se rodea de impíos? ¿Se rodea de malvados? ¿Se rodea de neófitos para que le digan a ver qué hacer? Desgracia, hermano. A Roboam lo aconsejaron los jóvenes y lo aconsejaron los viejos. Y los viejos le dijeron, cuando estaba el problema con Jeroboam, le dijeron, hombre, no, bájele al tono.
dígale a este pueblo cosas bonitas, dígale que usted los va a servir, hábleles bien y verá que nada pasa. Los jóvenes le dijeron, que va Roboam, vaya y dígale a ese pueblo que el meñique de usted es más grande que la espalda de su papá y que si su papá fue bravo con ellos, usted va a ser un león. Vaya y verá. Oiga, y Roboam le hizo caso a los neófitos, a los jóvenes, a los que no saben ni dónde están parados, y salió allá y dijo un montón de disparates, y Jeroboam llegó y gritó, aquí no tenemos nada que ver con la casa de David, Israel, a su casa. Se partió el reino en dos, así consiguió el reino de don Jeroboam. Y ahora Jeroboam, viendo lo que pasó, hizo lo mismo. Se rodeó de un poco de degenerados, de un poco de malvados, de un poco de neófitos, de un poco de gente que no sabía ni dónde estaba parada, y le dan el consejo. Mire el consejo más nefasto de la historia, hola. Volver a un error antiguo, volver al error del monte Sinaí, cuando está ya Moisés arriba en el monte, en medio de la gloria de Dios. A ellos se les ocurrió hacer un becerro de oro y decir, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, después de que Dios los saca con semejantes maravillas, ahora hicieron una vaca de oro y dijeron, la vaca de oro fue la que te sacó, una vaca muda, una vaca que ellos mismos hicieron. Imagínense, qué locura. Y entonces, claro, obviamente Jeroboam, como todos los errores, lo comete peor, porque no hizo un becerro, hizo dos. Entonces llegó y le dijo al pueblo, pueblo, hemos decidido que no vayan a Jerusalén a adorar. No, eso es peligroso. Mire el miedo a lo que lo llevan, empezó a torcer las cosas. Dios había dicho, en Jerusalén es donde se tiene que adorar. En el altar de Jerusalén, allá es donde es la adoración. Y ya aquí empezó Jeroboam por el temor a inventar cuentos raros. Hermano, cuánto pastor, cuánto profeta, cuánta gente estamos viendo que hoy en día inventan cuánto disparate. ¿Cómo hacemos para atraer a los jóvenes? Ay, ya sé, pongamos unas 4 muchachas así con chicles en el altar haciendo así en chévere, para que los jóvenes vengan y hagan y en medio de su lujuria, ahí les caemos encima. Hermanos, por favor, pero Dios mío. Entonces Jeroboam se le ocurrió la brillante idea, pues no, en vez de un becerro, vamos a poner uno en Betel, que quedaba un poquito más arriba de Jerusalén, en un extremo del reino, y pongamos el otro en Dan, para que vayan a adorar los becerros de oro, que fueron los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Otra vez? Pero no se da cuenta, hermano, que cuando Aarón hizo eso, mataron a un montón de gente, Dios los mató, y Moisés en su ira mató a otro pocotón. Hermanos, la Biblia está escrita no para que nosotros copiemos los malos ejemplos, sino para que aprendamos de los malos ejemplos. Entonces el camino a la apostasía es el miedo, el temor. Ay, ¿qué tal se me vaya la gente? Es una cosa, yo se lo digo como pastor, con lo que nosotros tenemos que lidiar. Ay, Señor, somos 15 y se me van a ir 4. Ay, ¿qué hago? Dice uno. Hermano, nada, seguir confiando en Dios. Si esos 4 se tienen que ir, pues que se vayan. Pero la doctrina no se puede cambiar porque si no las almas se pierden por multitudes. ¿De qué nos sirve tener 10,000 personas engañadas en un lugar? No, hermanos, mejor tener 20, pero que sepan la verdad. Y vea que nosotros todo el tiempo escogemos. ¿Será que tuerzo las cosas de Dios para hacerle más fácil a la gente el evangelio? ¿Será? Hermanos, son cosas por las que los pastores pasamos. Personas que dan gran ofrenda, que dan diezmos. Uy, ¿será? ¿Qué hago? Hermano, no nos podemos torcer ni por codicia, ni por necesidad, ni por nada, hermanos. Porque el día que abandonemos la palabra escrita de Dios, hermano, quedamos como un barco sin dirección. Entonces Jeroboam dijo, vamos a hacer esto para que la gente se quede adorando aquí en el reino del norte. Entonces les voy a explicar aquí, tengo un mapa. ¿Sí lo ven? Aquí tengo un mapita. Entonces, donde está mi mano, ese es el mar Mediterráneo. Ese es el Israel de antes. 2 reinos quedaron. El de abajo es el reino de Judá, ¿verdad? El reino de Judá, donde estaba Roboam y donde estaba Jerusalén. Aquí está. Y entonces, más arribita, aquí estaba, ¿sí ven? Samaria. Ahí estaba el señor Jeroboam. Entonces él dijo, para que la gente no vaya hasta Jerusalén, vamos a ponerlos a ir hasta Betel
y a Dan. Les puso un becerro de oro en cada esquina del reino para que la gente no se le saliera de control. Entonces, hermanos amados, mire, lo primero que hay que despojarse uno, si no se quiere torcer, es del temor. No tema, confíe en Dios. 1 y 2, no tenga usted el deseo de controlar a nadie. Deje que las mismas personas tomen decisiones. Si se quieren salvar, se salvarán. Si se quieren perder, pues se perderán, hermano. Pero nosotros no podemos coger el evangelio y desfigurarlo, y coger la Biblia y transformarla para que la gente se sienta mejor. No, mis amados hermanos. Porque es que si la verdad se tuerce, mire que ya Dios dice, ay, cuando los hombres a lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Ve? Se pierden los principios, Dios se esfuma. Ya lo de Dios no es claro. ¿Cómo nos salvamos si lo de Dios no es claro, mis amados hermanos? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese fue el gran error de Jeroboam. Entonces se inventó un culto aparte. Entonces puso estos 2 altares, pone los 2 becerros, y además de eso instituye sacerdotes que no eran del linaje de Leví, cuando Dios había dicho que solamente la tribu de Leví se podía acercar a él. Entonces imagínense esto tan tremendo, y yo no sé si usted se da cuenta, pero eso ha pasado en la historia de la humanidad muchas más veces. En el cristianismo mismo lo vivimos. Para que usted me entienda, dejaron el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, pero todo lo demás lo deformaron. Todo lo demás lo acomodaron a lo que a Jeroboam se le ocurrió. Por eso es que yo digo, hermanos, ¿cómo le va a creer un hombre, por ejemplo, como el Papa? ¿Yo por qué tengo que creerle a lo que diga el Papa si lo que el Papa dice hoy, hace 20 años fue contradicho por otro, y hace 40 por otro, y hace 100 por otro, y hace 200 por otro, y cada Papa dice una cosa diferente? Y se supone que ellos no fallan en lo que dicen. La palabra del Papa es como la palabra de Dios. Entonces un Papa dice que el infierno existe, y el infierno aparece por arte de magia. Y otro Papa dice, el infierno no existe, entonces se desaparece por arte de magia. Imagínense eso, como si lo de Dios estuviera sujeto a lo que un hombre dijera. No, mis amados, la realidad es la realidad. Nadie la puede cambiar solo porque dice que es diferente. No, lo que es real y las cosas son como son. Entonces, dése cuenta, Jeroboam dejó el nombre de Dios, pero fue lo único que dejó. Y él se empezó a inventar todo un culto distinto a lo que Dios mandó. Y eso enojó a Dios terriblemente. Por eso le llamó el pecado espiritual. Él se inventó un culto distinto. Puso los 2 becerros, colocó hombres que no estaban autorizados para ministrar a Dios, los puso allá que botaran incienso, que hicieran todo lo que hacían los sacerdotes en Jerusalén, pero ahora ellos lo hicieran a la manera del dios Jeroboam. Es que lo más grave, hermanos, mire, yo quiero que usted entienda una cosa. Lo que más Dios quiere entre usted y él, la mayor pelea entre Dios y uno, es por mirar quién va a mandar a quién. Porque es que nosotros los seres humanos somos dados a que nosotros somos dioses. Yo soy Dios y yo hago mi voluntad y hago que los demás hagan lo que yo quiera. Así somos los seres humanos. Pero Dios, ¿qué le dice a uno? Usted tiene que morir a usted mismo. Usted tiene que sacarse de su mente, de su corazón, ese orgullo, esa arrogancia de que usted va a hacer las cosas a su manera. Usted tiene que hacer las cosas a la manera del Señor. Amén. Y tiene que morir a usted mismo. O sea, dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más inventó el hombre? Se inventó una fiesta. Se inventó una fiesta santa en el mes 8. Y vea qué casualidad que ahorita se acerca la Navidad. La Navidad, imagínense, ¿qué es la Navidad? Una fiesta inventada por ¿quién, mis amados hermanos? Lo mismo, miren, es que es lo mismo. Uno lo lee aquí en la Biblia y yo me asombro de cómo un texto que fácilmente puede tener 800 años de antigüedad, 900 años de antigüedad, antes de Cristo, o sea, en total 2800 años de antigüedad, cómo nos muestra todas las cosas que hoy en día vivimos. Cuando el Señor Jesús nos ordenó que celebráramos su cumpleaños, el eterno, el que no tiene principio ni fin. ¿Cuándo nos dijo que hiciéramos eso? ¿Cuándo dijo él que era el 24 de diciembre? ¿Cuándo él dijo celebren esto? Nunca, nunca. ¿Cuándo él dijo pongan un pino?
al pie de sus casitas con guirnalditas y cositas. Nunca, hermanos amados. Y usted tiene que entender que en el culto de Dios nosotros no podemos inventar. Jeroboam se inventó una fiesta. Dijo, vamos a hacerle fiesta a los becerros de oro que son Jehová, porque él dijo, no, eso no es un ídolo. Hermano, ¿a qué le suena eso a usted? Porque a uno de las personas le dicen, es que el mismo Dios suyo es el mismo Dios mío, dicen. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de Jesucristo en sus iglesias. Pero ¿y cómo es su culto? Lleno de ídolos, llenos de muñecos, lleno de adoración a imágenes. Han hecho de María una diosa madre. Han cubierto a Jesucristo en medio de un montón de complejidades y cosas que hacen invivible el cristianismo. Hermanos, el cristianismo es sencillo. El cristianismo se trata de amar a Dios y obedecerlo, de buscarlo con el corazón, hermanos. No es enredado, no es difícil. Amemos al Señor y amemos a los hermanos. Ese es el cristianismo, supremamente sencillo. Jeroboam aquí se inventó fiesta, inventó culto, puso sacerdotes instituidos por él. ¿Cuántos hombres hoy en día están subidos en altares llamados por otros hombres? Hombres llamados por hombres, hombres a los que nunca Dios llamó, hombres a los que nunca Dios les dijo, venga acá y sírvame. Llamados por los hombres, hermano. Terrible, hermano. Y Dios esto lo abomina, lo odia, porque a Dios no le gusta esto. Amén. Ahora, ¿en qué termina esto? ¿En qué terminó todo esto? Para que usted entienda lo grave. Jeroboam inició la apostasía. Pero después de eso la siguió Acab. Ahora, les voy a dar, María Paula les va a mandar aquí por medio un mensaje, 13 citas, donde Dios recuerda siempre este pecado de Jeroboam, el haber inventado cuentos, el haber inventado cosas. A Dios no le invente usted cosas. Si Dios no ha hablado de la Navidad, no celebre Navidades. Si Dios ha dicho, partan el pan y tomen del fruto de la vid, del jugo de las uvas, y recuerden con eso mi sacrificio, haga eso que es lo que Dios mandó. Si Dios dice, bauticen en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bauticen el agua, haga las cosas como Dios las ha dicho. Y de resto no invente. Viva una vida feliz, deliciosa en el Espíritu. Viva una vida linda con su esposa, con sus hijos, con sus familiares. En oración, en palabra de Dios, en gozo, en felicidad. Haga asado si quiere, haga comida si quiere, pero no invente cosas del culto a Dios. Viva una vida sencilla. El cristianismo es sencillo, profundo, pero sencillo. Amén. 13 citas les voy a dar. Mire, fue un pecado que quedó en la memoria de Dios por muchas generaciones. Y le voy a leer 2 citas, donde precisamente nos hablan del pecado de Jeroboam. ¿Por qué fue tan grave para Dios? Mire, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 16. Y ya María Paula les va a mandar todas las demás citas para que las estudien en casa. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, ojo con esto, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces mire lo grave del pecado espiritual. Cuando un dirigente comete un pecado, lo grave es que peca a él y hace pecar a los demás. Y ese es el dolor de Dios. ¿Sí ven? No solamente Jeroboam pecó, sino que hizo pecar a todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que si un pastor peca, pues peque él solo, pero no se lleve por delante a la iglesia. No tuerza la verdad porque va a hacer pecar al pueblo de Dios. Ahí no, usted dígale que no a eso. Usted dígale que no a eso. Lleve una vida sencilla, vuelve y se lo digo, y dígale que no al mundo. No camine con la mundanalidad. Otro texto. Después de Jeroboam se levantó Acab, el que aprendimos hace 8 días, que Dios le mandó ese juicio tan terrible, hermano, donde el espíritu de mentira lo cogió, lo enredó y lo botó al abismo. Mire esto. Hablando de Acab, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. O sea, le fue poquita cosa hacer lo mismo que Jeroboam. Además de eso se consiguió a Jezabel, una mujer bien mala, pero horrorosa, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Además de eso, extranjera. Todo lo que Dios había prohibido, él lo hizo. Y fue y sirvió a Baal. O sea, este ya ni siquiera fue que
que puso becerros y dijo, no, aquí esto es para Dios. Oh, esto es para Dios. Aquí hay imágenes, pero esto es para Dios, dice. No, este se fue de cabeza y se puso a adorar a otro Dios. Y dice, y lo adoró. Consecuencia de ese pecado, consecuencia de haber metido la idolatría en Israel, terrible, hermanos. Con los días, el reino de Asiria invadió Israel y dispersó las 10 tribus de Israel, que hasta el día de hoy se toman como las 10 tribus perdidas de Israel. O sea, aunque el reino de Judá fue también un reino que falló mucho, esto que hizo Jeroboam con Israel fue tan grave, el haber introducido la idolatría, haberla institucionalizado. Y además de eso, decir que eso era lo de Dios, o sea, que eso es lo de Dios, torcer a millones de personas, arrojarlas al abismo de la condenación. Ese pecado fue tan grave para Dios que Él los dispersó por las naciones de la tierra y no hubo más memoria de ellos. Judá, sin embargo, fue transportada a Babilonia, ¿sí? Pero luego con los años bajo el reinado del rey Ciro de Persia, entonces vuelven a Jerusalén y reconstruyen Jerusalén. Y el día de hoy, de los que se puede decir que están allí son levitas y judíos. Pero las demás tribus, hermanos, se esfumaron. El juicio de Dios, hermanos, es algo terrible. Mire lo que está pasando en la tierra. Yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al diablo, hermano, y tan poco miedo a Dios? Si es que un juicio de Dios es algo, hermano, es algo impresionante, hermano. Mire el juicio de Dios sobre la tierra, hermanos. Se están muriendo por multitudes. Están muriendo hasta pastores, familias pastorales enteras. Hermano, el juicio de Dios es una cosa terrible. Al que hay que temer es a Dios para no pecar contra Él. No le tenga ya más miedo al diablo. Al diablo hay que reprenderlo y sacarlo de la vida de uno. Pero al que hay que temer es al Señor, que es nuestro dueño. El que tiene en sus manos nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro todo. Amén. Hermano, un pecado que quedó en la memoria de Dios por generaciones. Ahí les mandé ya los textos. Creo que ya María Paula los envió. Todos los textos están ahí en los mensajes que aparecen ahí en sus pantallas. Ahí les acabamos de mandar todos los textos. Y eso que no les mandé todos los textos en los que lo menciona. Solamente les saqué 13 de por lo menos unos 20 o 25 menciones que hay en la Biblia del pecado de Jeroboam. Amén. Entonces, mis amados hermanos, saque el temor de su corazón. 1. 2, no le estoy hablando de eso para que ahora usted se ponga a juzgar a los demás. Y a decir, sí, claro, mire, los de esa iglesia son unos apóstatas y ya están esos del Evangelio de Prosperidad degenerados. No, yo no estoy hablando de eso para eso. Estoy hablando de esto para que usted tenga una visión clara de lo que es la apostasía y de cómo podemos llegar nosotros mismos a apostatar. Yo le voy a decir esto. Yo como pastor, como papá espiritual, he tenido que ver a muchos hijos espirituales míos apostatar de la fe, torcerse. ¿Y dónde estuvo el problema? En la palabra de Dios. Dijeron, no, yo no voy a obedecer la palabra de Dios y yo no estoy mal tampoco. No, eso la Biblia lo dice. Mire, el que se tuerce normalmente empieza a menospreciar la Biblia, a decir, ay, eso fue escrito por hombres, ay, eso no es tan preciso, ay, eso no es palabra de Dios, y empiezan a vivir su vida a su manera. Hermano, nunca se lo olvide. A Dios hay que seguirlo a la manera de Dios, no a la manera de uno. No a la manera de uno, porque es que uno no es Dios. Dios es Dios, nosotros somos su creación, sus hijos. Los chiquiticos somos nosotros, Él es el grande. Entonces, amemos al Señor a la manera de Él, hermano, y respetemos sus principios, su palabra, arrepintámonos, acomodémonos nosotros a la palabra de Dios y no acomodemos la palabra de Dios a nosotros. Amén. Amén. Vienen tiempos, hermanos, y ya están sobre la tierra de mucha confusión, donde el espíritu del anticristo, como ya lo vimos, estará, hermano, agarrando a muchísima gente y engañándola. ¿Usted quiere ser salvo de esto? ¿Usted quiere ser salvo de la apostasía? ¿Usted quiere ser salvo del espíritu del anticristo? Hermano, acepte la palabra de Dios con humildad. Sea humilde, póstrese ante Dios, pídale perdón por sus errores y nunca tuerza la verdad. La verdad es la verdad, lo bueno es bueno, lo malo es malo, no lo tuerza. Amén. Ame la palabra de Dios y sígala, y de ahí no se aparte. Amén.
No permita que ningún pastor ni ningún profeta lo saque usted del camino de Dios. Conozca la Biblia, entiéndala y siga al Señor con un corazón sincero. Bueno, vamos a orar, perdón. Y ya, vamos a terminar con esta palabra el día de hoy. Bueno, amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por hacernos entender, Señor, este pecado grande de la apostasía, este pecado de torcernos nosotros y torcer a otros, Señor, que para ti es tan grave, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros propios pecados y te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad, a no torcer nunca tu palabra, Señor, aunque a veces fallemos o pequemos o algo nos pase. No, Padre, ayúdanos a volver siempre al camino. Hoy oro, Señor, por aquellos hermanos que están titubeantes, que están en sus pensamientos enredados, pensando, uy, ¿será que sigo en las cosas de Dios o me invento mis propios caminos? Señor, ayúdalos a entender que es uno solo el camino, Señor Jesús, el que lleva a la salvación. Y que debemos caminar por ese camino y obedecerte, sin torcernos, Señor. Ayúdalos a entender, para que no se pierdan, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos que se conectaron el día de hoy y a todas las iglesias. Los bendigo, Señor. Te pido que tu bendición esté sobre ellos, que los guardes del mal y que nos guardes de esta prueba que ha venido sobre la tierra, Señor. No permitas que nos enfermemos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una bendición haber podido estar con ustedes en esta noche. Espero que puedan, siempre se los he dicho, ¿vale? Tienen que coger las predicaciones y darles una vuelta y dos y tres y cuatro, varias veces, porque a veces hay mucha información condensada en una sola predicación y no se alcanza a absorber toda en un solo momento. Así que les recomiendo muchísimo, vuelvan a ver. Cada vez que puedan, vean las predicaciones y cada vez van a ir entendiendo alguna cosita nueva, ¿vale? Ahí les dejé todos los textos bíblicos, estúdienlos, léanlos y nunca se les olvide cuán grave es la idolatría para Dios. Dios odia la idolatría, ¿oyó? Usted no se participe de eso nunca. No participe de cosas paganas como lo de la Navidad, cosas que no tienen ningún sentido para Dios. Apártese de eso y viva una vida sencilla, feliz, contento. Para dar regalos, dé regalos todo el año. No espera que sea diciembre, además le va a costar más, ¿vale? Dios los bendiga muchísimo. Vivan una vida sencilla, práctica. Les envío un abrazo desde aquí, desde Neiva, y los amo mucho, ¿vale? Que estén muy bien. Chao, chao.